Bienvenidos al GiroCast, un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación y startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de GiroLabs. Y hoy vamos a hablar sobre los robots. Estos robots en el que estamos rodeados en nuestro día a día cada vez más. Y en distintas escalas hablamos de autónomos de Tesla, hablamos de robots de repartos, drones mensajeros, otros robots como los asistentes que son Alexa, Siri. Entonces, ¿quién más para hablar de este tema que nuestro invitado de hoy, Gary Servín? Él es un referente de la industria de robótica, él es ingeniero electrónico, recibido en la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad Politécnica. Tiene un énfasis en mecatrónica. Ahora mismo está trabajando en Senior Robotics Software, es como Senior Robotics Software Engineer en Locus Robotics. Más adelante nos va a explicar qué hace ahí. Y también es creador del Club de Robótica de la Facultad Politécnica y también de Rodi, que es un robot didáctico inalámbrico que también vamos a estar hablando un poquito el día de hoy. Bienvenido, Gary, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, Rodri, muchísimas gracias por invitarme, un gusto estar acá. Bueno, Gary, siempre comenzamos desde el inicio, desde el momento en el que decidiste estudiar, quizás a lo mejor no en la facultad, quizás esa pasión por la electrónica vino un poco antes. Queremos saber un poquito de dónde nace Gary Servín. Y bueno, siempre, como casi todos los que estamos en esta área, por lo menos, siempre me gustó desarmar cosas y volver a armar. En lo general, tratar de volver a armar completamente y que no sobren tornillos, ¿verdad? Pero eso comenzó muy chico. Yo a los 10 años aproximadamente ya estaba seguro que quería estudiar ingeniería informática o electrónica. Nunca estuve seguro, siempre estaba en el medio de ir por las dos. Y empezó básicamente cuando me gustaban las computadoras y en un momento mi papá me regaló un libro de electrónica con proyectos y kits para armar y qué sé yo. Entonces empecé a armar con eso y ya tenía mentalizado. Yo quiero seguir ingeniería informática o ingeniería electrónica. De ahí en el colegio terminé haciendo técnico en informática. Por cuestión de la vida, mi papá no me quería mandar muy lejos al CTN, yo originalmente quería ir ahí, no quería mandarme, era muy caro el IPT, no sé qué sé yo, bla bla, no le gustaba y me dijo, elegí un colegio acá cerca, que sea barato y que tenga algo que quieras. Y busqué y bueno, hice el técnico de informática en el Saturio Río de San Lorenzo y a la par de eso fui ¿cómo se llama? El SNPP, donde por más que no tenía todavía la edad requerida, pude hacer un par de cursos de electrónica, informática. Y me gustó mucho. Yo recuerdo que, bueno, no sé cuántos años tenés, Gary, pero en ese entonces también hice el curso en el SNMP de PLCs, programación de PLCs también en el... Yo no llegué a hacer eso, hice electrónica SNMP. básica, hice reparación de radio, TV, y después hice redes, Windows NT o algo así, cosas más raras. Y eso complementó un poco porque como hacía informática en el colegio, entonces hice un poco de electrónica en el SNP. Y o sea, desde chiquito entonces ya tu papá te fue ayudando a canalizar esa... No me ayudó mucho, me tiró un libro y dijo lee. y yo empecé a leer y me interesó. ¿Y él era ingeniero? No tiene nada que ver con... No, siempre con le esa gustó área. la tecnología, pero no, él era militar y después comerciante, ¿verdad? Ok, entonces estuviste en el colegio aprendiendo ya de chiquito, básicamente electrónica, informática al mismo tiempo. ¿Y cómo hiciste para decidirte por seguir la carrera de ingeniería electrónica? Y algo también bastante discutido es el tema por qué hay dos ingeniería electrónica en la FIUNA y en la Poli, ¿verdad? Bueno, cuando llegué al final de informática, no sé por qué no me gustó tanto cómo se dio en el colegio, no dimos cosas más interesantes que a mí me gustaban por lo menos. Entonces, un compañero me dijo, che, yo iba a hacer el cursillo en la Poli, vení pues. Y nos sumamos al cursillo del de fin de año, y que mientras teníamos clase todavía nos íbamos al cursillo. Y me gustó tanto el cursillo nomás luego que el colegio era tipo secundario, vamos a terminar, hay que terminar nomás. Y al llegar a la parte de los exámenes tenía que elegir para cuál aplicar. Y empecé a analizar, aplico para informática, aplico para electrónica. Y estaba en eso, casi me apunté para las dos. Pero me habían dicho, no, eso va a ser de mañana y de tarde, o sea, no, va a ser mucho. Entonces al final, como que por medio al azar, elegí electrónica al final. Y me quedé en electrónica. Y el tema de las dos ingenierías es un tema muy complicado
y tiene mucha historia detrás. El problema era que en ingeniería siempre hubo ingeniería electrónica, obviamente. La Poli, antes de llamarse Poli, creo, cuando era parte de FACEN, tenía el curso de técnico en informática, de técnico en electrónica, y lo que podía hacer era después saltar y tomar un examen de convalidación o algo así y pasar a terminar ingeniería si quería. Y por cuestiones políticas, que vaya uno a saber por qué, se pelearon entre la Poli, entonces los de ingeniería dejaron de aceptar gente de Poli que tenían que tomar y recursar todos los cursos, qué sé yo, y ahí parece que hicieron su movida en la Poli y lanzaron ingeniería, creo que primero lanzaron ingeniería eléctrica, electricidad, y como ya tenían una, entonces pudieron pedir la electrónica. Es un tema medio estúpido al final, pero cosa que pasaron, vamos a decirle, ¿verdad? Mucho antes que nosotros estemos ahí. Y bueno, entonces ahí conociste la electrónica y cómo te fuiste hacia la especialización, porque creo que en la Poli hay tres especializaciones. Cuatro. Tenemos teleprocesamiento de la información, electrónica médica, control industrial y mecatrónica, es la más nueva. Uh-huh. Y originalmente mecatrónica no existía luego cuando yo empecé. Mecatrónica se abrió cuando yo estaba en quinto semestre, creo. Y no me decía, en ese momento me parecía muy nueva la especialidad, entonces me fui a teleprocesamiento de la información. Pero llegó un punto en el que no me gustaba el ambiente y la mentalidad de mis compañeros, en alguna forma, pero era como todo, vamos a terminar, ya no me interesa la electrónica, no me gusta. Y mientras tanto yo estaba así armando proyectos y re emocionado, qué sé yo, y los otros querían como, no les interesaba eso, entonces dije, bueno, vamos a probar, total, ¿qué es lo que pierdo? Y me fui a mecatrónica. Siempre me interesaban los robots, pero siempre veía así algo muy de lejos y como muy raro, acá no se consigue, difícil comprar, es caro, qué sé yo, entonces no empecé. Hasta que decidí, como digo, mudarme a mecatrónica. Y ahí empecé a entender un poco más, hice contactos con gente que estaban acá. Mi idea original para un proyecto de la facultad era hacer una competencia de robots. Uh-huh. O sea, lo que queríamos hacer, investigamos y había sido unos años antes, había empezado la gente de Luis Cálcena se llama, que estaba en FIUNA también, empezó con la organización de las competencias, entonces ahí me metí más, fuimos a hablar con él nos ayudó muchísimo. Y pudimos empezar a armar los primeros robots y empezar a crecer y entender un poco más y continuar con el tema de robótica. Entonces, por lo visto, me veo muy reflejado en el sentido de que siempre tipo, me apasiona mi profesión y ni siquiera lo considero mi profesión, sino que ya es parte de mi vida. Entonces, a partir de ahí, encontraste en mecatrónica un puente, ¿verdad? Entre lo que sería electrónica y entiendo que mecatrónica también tiene un componente muy grande que es la programación en sí, ¿verdad? Así mismo. Lastimosamente en la facultad no es muy bien, pero no se da muy a profundidad y se enfoca mucho la programación a la programación de microcontroladores, o sea, muy bajo nivel, o máximo PLC y cosas así. O sea, no hay un enfoque muy importante en programación de alto nivel, Python o más arriba. Pero a mí me apasionó mucho, me interesó mucho porque, como te digo, tenía un poco más de todo mezclado y había más materias de proyecto, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho. Yo en ese entonces, cuando todavía está en electrónica para teleprocesamiento, yo ya estaba armando con microcontrolador, armando este proyecto, lo otro, automatizando lo que sea con eso y me gustaba muchísimo y vi que había más posibilidades de armar esos tipos de proyectos en mecatrónica según la malla de ese entonces. O sea, ¿por qué es importante la carrera mecatrónica, si hablamos hablar de mecatrónica específicamente? ¿Por qué es importante la automatización hoy en día como carrera? Y yo veo que hay muchísimo trabajo, por lo general. Lastimosamente Paraguay está muy atrasado en el tema de automatización. O sea, en automatización a nivel de empresas, ponele que sí, pero automatización un poco más avanzada, robótica, eso hay muy poco o poquísimo. En ese caso hay un poco se mezcla un poco con el tema de la otra especialidad de control industrial. Exactamente. Pero vamos a decir que mecatrónica se diferencia en que te da un poco más de otros temas que no sean. Tenemos un poco más de mecánica, un poco más ligeramente de programación y cosas así. Entonces es interesante la carrera por ese lado. Lastimosamente, como te digo, no vi mucho requerimiento en la industria para mecatrónicos. Los que yo conozco trabajan otra vez muy de cerca de lo que es control industrial. No se alejan mucho según lo que vi. ¿Y cuál es la diferencia entre algo que tenga
tipo robótica y una industria que tenga robótica y una industria que tenga control industrial. Y ponerle que en control industrial sería más automatización de procesos, o sea, envasado de, de, de- de botellas o envasado de medicamentos o cosas así. Normalmente se automatizan con máquinas normalmente mecánicas y Mecánica. PLC, controlando la parte de motores y qué sé yo. Y en la parte robótica ya sería un poco más brazos robóticos o depósitos gigantes con robots que se mueven, robots móviles que se muevan o cosas por el estilo. No tiene que ver con, o sea, pregunto, no tiene que ver con el nivel de inteligencia, entre comillas, que tienen estos cerebros. Por ejemplo, el PLC obviamente tiene una lógica, o sea, programable, pero básica, ¿verdad? Sí. Y quizás cuando hablamos de robótica hablamos de inteligencia más avanzada. Pregunto, no sé. Y la verdad que sí, es un tema interesante la definición de robótica. La que a mí me gusta usar es un elemento físico, algo que existe en el mundo real, y ahí te diferencia de los bots que normalmente conocemos en informática, que puede sensar su entorno de alguna forma, tiene sensores, puede procesar esa información y actuar en su entorno físico. Bajo esa definición, un lavarropas también es un robot. Pero sabemos intuitivamente que no es un robot, un lavarropas, no es lo mismo. Entonces también se le agrega el siguiente paso, que es que pueda resolver problemas autónomamente. Entonces ahí entra un poco lo que decía, que el PLC o algunos brazos robóticos están muy programados para hacer un trabajo en específico de una sola forma, moverse de aquí a allá y hacer esto. Sin embargo, cuando hablamos de robots podría ser un poco más elaborado. Entonces un robot que maneje por un pasillo y si encuentra una persona tiene que esquivarle o cosas por el estilo, cosas por ese estilo, por ejemplo. Contanos un poquito qué haces y, o sea, primero, ¿cómo llegaste a Locus Robotics? ¿Cómo hiciste para trabajar en una empresa al exterior de esta índole? De esta índole. Y fue un camino largo, la verdad, como te digo, yo cuando estaba terminando la facultad empecé a trabajar en Copaco, estaba en la parte del TVOC, cuando estaba recién lanzando IPTV, entonces estábamos como ingenieros de soporte, vamos a decirle, y mientras hacía eso tuve que empezar a programar un poco más alto nivel. Por cuestión de la vida, no teníamos un sistema en la oficina para manejar usuarios, ponele. Entonces, bueno, y yo como sabía un poco de programación, bueno, yo voy a hacer, empecé con PHP haciendo un poco de programación, después empecé estudiando, haciendo cursos de Python online, que no era algo que yo programaba, y terminé haciendo varios otros cursos de estos MOOCs online, y uno de ellos era de control automático de robots o control de robots autónomos. Me interesó muchísimo, o sea, me pareció súper interesante, tenía un simulador que podrías volar un dron en la web, y al final del curso se hizo un Q&A, preguntas y respuestas con el profesor, y le preguntaron qué utilizan ustedes fuera de la Universidad de Virginia, creo. ¿Qué robots utilizan ustedes? ¿Cómo programan sus robots? Y salió la mención de ROS. Y ROS es el Robot Operating System, sistema operativo para robots. Y me interesó mucho, empecé a leer. Y era como que mezclaba las dos cosas que a mí me interesaban más, porque hasta ese entonces yo había armado robots con microcontroladores y programación a bajo nivel, Assembler o C. Y esto como que usaba algo más complicado, programación en Python, C++, algo de más alto nivel. Y empecé a investigar mucho sobre ROS. Me interesó muchísimo. Y por otras casualidades de la vida fui a Buenos Aires a un evento del Club de Robótica de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que fue la inspiración original para nuestro club de robótica. Y conocí a un compañero, a un amigo ahí, Lucas, que me contó, sí, yo estoy trabajando para esta empresa, estamos haciendo con Amazon y cosas de robótica y qué sé yo, bla, bla. Nos hicimos amigos y después de un tiempo veo que él publica en Facebook, estamos buscando gente para trabajar en nuestra empresa. Y yo le dije, lástima, estoy a más de 1000 kilómetros por ahí en Buenos Aires. Y al día siguiente publicaron el mismo posting, pero tenemos experiencia con trabajo remoto. Y al toque envié mi currículum y fue así como quedé trabajando para una empresa argentina que hacía proyectos de robótica y hice varios proyectos ahí, presenté varias y me fui a la ROSCON, que es la conferencia de desarrolladores de ROS, presentando un proyecto de ROS en Android que hicimos, y a través de otros proyectos estuve trabajando para otra empresa de Canadá, y a través de eso fui al evento este de ROSCON, conocí a un amigo ahí, me volví a encontrar con un amigo de una de las empresas para las que trabajamos, y ellos estaban buscando gente, entonces le dije, che, ¿cómo tenés lugar para mí? Sí, vení. Hice el proceso de entrevista y terminé en Locus.
¿Cómo avanzó mucho la mecatrónica en estos últimos años? Te cuento un poquito mi background. Yo hice el técnico nacional en electrónica, ¿verdad? Y antes no existía, o sea, creo que cuando yo terminé el colegio, 1 o 2 años después, aparecieron los primeros Raspberries, por ejemplo, ¿verdad? O sea, en 2010, 11 por ahí apareció en la primera versión. Sí. Creo que todavía no estaban los Arduino, también apareció más o menos en esa época. Antes de eso llegamos a programar también así en microcontroladores. Uno era el 16F84, cosas así, PICs. Entonces, ¿cómo ves la evolución en estos últimos 15 años en la robótica y cómo hace también que se pueda aprender más fácilmente con robots, ¿verdad? Y ahora ahí te tiro la siguiente pregunta, que es Rodi, ¿verdad? Bueno, definitivamente evolucionó impresionantemente. O sea, antes, como decís, tenías que buscar el PIC y tenías que conseguir el programador aparte y tenías que hacer esto y lo otro. Ahora con un Arduino conectado a USB puedes programar. O sea, la tecnología fue avanzando mucho también para facilitar o facilitar la entrada al mundo de lo que sea, de tanto electrónica, programación, robótica, mecatrónica, lo que sea. Y el Raspberry Pi también abrió las puertas así. Yo creo porque siempre hubo un problema que es como que la informática y la electrónica están súper separados. Entonces, la informática era pura informática y no tocaba nunca hardware, no querían ver nada de hardware. Y los electrónica nunca lo querían ver nada ni de informática. Y eso empezó como a juntar las dos áreas y a hacer más fácil para la gente que programaba en meterse con el Raspberry a programar hardware y con el Arduino ponerle a la gente de electrónica a programar más alto nivel o lo mismo el Raspberry para los dos. Entonces hay muchísimas formas de empezar y hay muchísimos tutoriales en internet sobre cómo empezar con programación, ya sea Raspberry, Arduino, robótica, etc. Así que es muy interesante. Y bueno, Rodi fue un proyecto que nace con la idea de enseñar conceptos de programación, robótica, pensamiento computacional a niños, jóvenes y adultos a través de una plataforma sencilla de usar, fácil y relativamente de bajo costo. Se dio también una combinación de varias cosas en el club de robótica. Cuando estaba en la facultad ya estábamos trabajando ya en una idea de un robot barato. Pues justamente el problema que era, si querés armarte un robot tenés que gastar no sé cuánto en motores, no sé cuánto en esto, no sé cuánto en lo otro. Entonces queríamos hacer una versión de un kit súper barato, o lo más barato posible que podamos tener para enseñar dentro del club de robótica a otros chicos. Y utilizamos PICs, teníamos una placa base y habíamos utilizado, es básicamente lo mismo que Rodi, se veía igual que Rodi, muy similar, pero más hecho en casa. Y en ese entonces conocí también a Martín y conocimos a la gente de Uruguay que tenían un proyecto similar con el tema de una computadora por niño. Tenían los robots UTIA, se llamaban, que eran unos robots donde podían poner la notebook encima y el robot se podía mover. Y hicimos un par de esos robots acá, dimos un par de talleres y vimos los problemas que tenía para nuestro mercado, vamos a decirle. Y era que era difícil conseguir los PICs, era difícil conseguir las placas, era muy grande, no todos tenían la computadora del proyecto, una computadora por niño. Entonces empezamos a pensar, ¿cómo podemos mejorar esto? Y varias de las soluciones que vimos era, o sea, teníamos una lista de cosas que queríamos que tenga. Que sea súper fácil de programar. O sea, súper sencillo empezar, que no tengas que instalar ningún tipo de driver, que no tengas que bajar nada de ningún lado. Que sea inalámbrico, sí o sí tenía que ser. Que sea portátil chico. Y bueno, y que sea fácil de programar. Y se dieron las cosas y ese año se lanzó un nuevo microcontrolador que es el SP8266, que es un microcontrolador que por primera vez tenía Wi-Fi y costaba $3. A diferencia de soluciones anteriores, si querías tener Wi-Fi en un microcontrolador tenías que gastar mínimo $30 más el microcontrolador, más no sé de cosas, más no sé de cosas. Entonces salió este microcontrolador y bueno, dijimos, ¿y por qué no hacemos? Bueno, hicimos una serie de prototipos y terminamos con el proyecto Rodi, que es un robot chiquitito que medía, creo que llegó a medir 10x10, era el tamaño. Tenía 2 motores, la batería, podías cargar la batería solo, no tenías que cambiarle pilas ni nada, se comunicaba por Wi-Fi con la computadora. El entorno de programación era súper amigable, súper sencillo de usar, pero también se podía programar con Python o con cualquier lenguaje de programación. Básicamente era una API a la que vos le escribías y hacía cosas. No tenías que saber cómo programar, cómo mover el motor, sino vos le decías motor
adelante y se movía. Contale un poco a la gente qué es Rodi para que no se imagina cómo es, ¿verdad? Porque a lo mejor hay gente que no está escuchando nada más. Y era un pequeño robot, como le decía, de 10x10. Tenía 2 servos, 2 ruedas, 2 motores hacia atrás. Y hacia adelante tenía 2 ojitos, que eran los sensores de ultrasonido, que parecían exactamente 2 ojitos, que se usaban para medir distancia para poder medir distancia con algo y poder hacer algo con el robot. Y eso, tenían un par de sensores más que permitían programar y conectarse fácilmente al robot, ¿verdad? Básicamente es como un pequeño autito Sí. que tiene sensores de proximidad parecido a lo de los autos de hoy en día también, que te permiten manejar el auto con un programa. Así, ese es un buen punto, porque siempre que hacíamos talleres para chicos y decíamos robot y todos se imaginaban un transformer que iba a hacer cosas. Uh-huh. En este caso era un autito básicamente con 2 ruedas atrás y una rueda loca en el frente que podía para estabilizar. Y se movía como un pequeño tanquecito, vamos a decirle. Entonces lo que los chicos hacían era programaban ese pequeño autito para que se vaya a la izquierda, a la derecha, para que haga una vuelta, para que si encuentra una pared que retroceda. Exactamente. El robot de por sí no hacía nada. Y la idea era siempre fue esa, que el robot no haga nada por defecto. Que no le puedas grabar vos un código y que haga automáticamente, sino que vos tengas que darle las instrucciones de a una, vamos a decir. Y también el tema importante es que si bien existen kits de robótica que te ayudan mucho con el tema de ¿cómo se llama? Motricidad fina, gruesa, para poder armar los bloques, qué sé yo, nosotros vimos como que para nosotros lo más importante era enseñar los conceptos de programación. Okay. O sea que el robot era solamente para que aprendan a programar y que la programación tenga una acción visible. Exactamente, el robot es una excusa, porque muchas veces si quieres programar y si no te interesa demasiado, ver en una pantalla que algo se mueve no es tan interesante como ver que en el mundo real se está moviendo algo, que vos hiciste que eso se mueva. O que prendiste incluso prender un LED, una luz en la placa, es súper gratificante y para los chicos más todavía. Entonces el robot era una herramienta más que nada para poder enseñar programación. También enseñábamos robótica, qué sé yo, pero no era nuestro fin enseñar robótica o convertirle a todos en roboticistas. No era ese nuestro plan. Era más enseñar programación y conceptos de pensamiento computacional realmente. ¿Y ahora mismo cómo está el proyecto? Creo que ya no está más tan cercano al proyecto, pero ¿sabes cómo? El proyecto no sigue lastimosamente, por razones diversas también. El proyecto siempre fue libre, entonces cualquiera puede armar. Están los planos en GitHub que cualquiera puede hacer, pero no estamos más activamente desarrollando el proyecto. Ok. Igual, es muy difícil, lastimosamente es muy difícil en Paraguay hacer proyectos de hardware. Y otra vez, en este caso en particular, el proyecto era como nuestro proyecto secundario, o sea, teníamos todo nuestro trabajo. Claro. Y mantener un proyecto de hardware otra vez, que tenés que mandar a traer cosas, comprar cosas, importar de la manera correcta las cosas para poder vender acá. Entonces era más complicado y llegó un punto en el que no teníamos tiempo como para hacer todo y lastimosamente no seguimos. Decís que eso, o sea, este proyecto en particular te dio alguna ventaja para poder aplicar este trabajo y quedar o no tanto. O sea, realmente no. ¿No le interesaba esa clase de cosas a la empresa? No estaba muy interesado porque mi área era más software, o sea, programación. Ah, ok. Y toda la experiencia que yo tenía de Rodi era más ponerle business o diseño de placa en principal, o diseño del hardware en sí o eso. Entonces no están tan interesados. O sea, nunca me preguntaron por eso en particular, ninguna entrevista. Bueno, y ahora sí queremos hablar sobre lo que haces en Locus. Yo me imagino, no sé, vos me mirás mejor. Yo, cuando entré en la página web, dije, no, Gary está haciendo robots que utiliza Amazon básicamente para que tu paquete se almacene en el depósito y lo que ven en la película, esos robots que se mueven entre estos racks gigantes de almacenamiento. Es más o menos así. ¿Qué hace Locus? Es parecido a eso. La solución del Locus, tenemos varios robots ahora en el catálogo, pero originalmente las primeras versiones era
cambiar el carrito. Antes, una persona en un depósito gigante si tenía que hacer, por ejemplo, vos hiciste un pedido en una empresa X de 2 remeras y 4 pantalones. Una persona tenía que ir con un carrito y con unas cajas y decir, bueno, en el pasillo 5 norte están las remeras y él quiere, tengo que irme a buscar las remeras y poner en la caja. En el pasillo 18 están los pantalones, tengo que ir ahí y estirar y poner en la caja y después eso se va a shipping para empaquetar y que se te envíe. Locus trata de solucionar ese problema de que no tenga que haber un carrito y que una persona no tenga que caminar tanto. Entonces, en vez de que el carrito se mueva o que la persona mueva el carrito, los robots van de un lugar a otro. Y los robots saben dónde está cada ítem, entonces llega un pedido y saben exactamente a dónde ir. Y una persona, porque ese sí es un problema súper difícil, el hecho de agarrar algo y poner en una caja es súper complicado. Entonces sí, eso hace una persona todavía. Una persona está a cargo de varios pasillos y cuando ve que un robot está parado frente a uno de las cajas, se va, pone en el robot y el robot se va, sigue su camino y va a buscar otro ítem hasta que llega, completa el pedido y va hasta el empaquetamiento, ¿verdad? O sea, ahí el robot lo que hace es optimiza el tiempo de los operadores humanos. Así mismo, eso es. No reemplaza, pero mejora. Mejora y hace que los operadores puedan caminar menos, por ejemplo. Y ahí te pregunto, o sea, entiendo que ustedes hacen eso, pero también hay robots que, por ejemplo, realmente reemplazan totalmente a... Hay varias iteraciones o varios métodos de hacer. Otras empresas es como que convierten completamente el depósito para robots. Entonces no hay forma de lo que haya un humano. Entonces hay un solo humano que verifica todo y los robots son los que hacen todo. Pero en ese caso tu depósito tiene que estar preparado para eso y tenés que tener unos cambios masivos en tu depósito para soportar ese tipo de implementación, ¿verdad? O sea, probablemente tu depósito tiene que estar construido para eso luego, ¿verdad? Exactamente. Ustedes hacen como adaptaciones a depósitos ya existentes. Sí, entonces lleva una inversión mucho más grande también hacer un cambio de tu depósito. Y muchas veces las empresas no quieren cambiar, quieren optimizar nomás. Entonces, ahí es donde Locus tiene una ventaja que permite implementar por sobre lo que ya tenés, básicamente. ¿Y quiénes son los clientes de Locus? Y tenemos mucho en la página, pueden ver. Yo no sé hasta dónde puedo hablar y qué puedo decir, qué no puedo decir. Pero tenemos varios clientes. ¿De qué rubros? Grandes. O sea. Y de todo tipo. Tenemos de ropas, parte automotrices, tenemos novedades, cosas, no, juguetes, de todo un poco. Ya, y ahí, o sea, me dijiste que en esta empresa lo que te desarrollamos como programador más que como ingeniero electrónico. Así mismo, sí. Yo hice una vez que conocí ROS, dije, esto es lo mío, esto es lo que a mí me gusta y me voy 100% a esto. Si bien sigo haciendo cosas de electrónica por mi cuenta, pero no para ningún trabajo llegué a hacer algo muy hardware. Y eso para vos, ¿cómo se siente? Tipo, en el sentido de que, ¿cómo queda el Gary electrónico cuando ve que está trabajando en informática? Y la verdad que siempre me terminó interesando mucho más el tema de programación. Y muchas veces me pregunté a mí mismo, tipo, debería haber seguido más informática. Pero al final estoy feliz de haber seguido electrónica porque me dio ciertos conocimientos, pero por otro lado me dio también los conocimientos suficientes como para saltar a informática. Si bien yo no me siento un programador y yo cuando hablo con programadores me siento así, yo no soy programador, yo soy un ¿cómo se llama? Cuando te llega ay, no me acuerdo, pero que no sos suficiente. Lo que suele pasar también es, para los programadores, no sos programador, pero para los electrónicos tampoco sos electrónico. Algo así. Pero creo que cuando hice el cambio me di cuenta de que en Paraguay no iba a conseguir trabajo en electrónica como yo quería, o lo que yo quería hacer por lo menos. Y vi esa opción de, esto puedo hacer también y también se puede hacer remoto. Creo que en ese momento no pensé específicamente en eso, pero me parecía algo súper interesante el tema de robótica y robots a alto nivel y dejar de hacer robots que se muevan más o menos, más hacer robots que planifiquen y que hagan tareas súper complejas. Entonces eso me pareció mucho más interesante. ¿Y qué es lo que haces entonces? ¿Qué parte del robot programas? Bueno, yo estoy en el equipo de plataforma.
El equipo de plataforma se encarga de todo lo que está relacionado al robot que no sea con movimiento. Que es medio raro decir, pero bueno, mi tarea principal o una de las tareas principales en la que yo trabajo es cómo actualizar los robots, por ejemplo. Porque, y esto es muy interesante porque vi varias charlas, o sea, siempre veo, escucho, leo sobre startups y cómo trabajan cuando están empezando y cómo actualizan sus robots. Tenemos una nueva versión, ¿qué hacemos ahora? Y es, ok, SSH al robot y compilar. Y eso no escala cuando tenés una empresa enorme, cuando tenés, no sé, 300, 400 robots, no puedes hacer SSH a cada uno y compilar. Obviamente el siguiente paso es hacer algo como Ansible, donde vos corres un playbook y corren varios robots al mismo tiempo. Pero el problema con eso es que normalmente te da un tiempo muerto de los robots, en el cual vos tenés que actualizar. Y eso es plata perdida para los clientes. Entonces, uno de los principales trabajos que yo hice fue el tema de actualización de los robots sin downtime o con el menor downtime posible para los robots. Entonces tenemos clientes con, no sé, 300 robots y se pueden actualizar todo en 2 minutos sin tener más problemas con eso. Y eso es uno de los trabajos que yo hice. Además de eso, administro lo que es nuestra build farm. Tenemos, cuando los demás de mis compañeros escriben código para la navegación o lo que sea, eso va a un CI y genera una imagen que es fácilmente instalable en los robots sin tener que estar manualmente instalando paquetes Básicamente hacer el DevOps de los robots. Es muy DevOps lo que hago, exactamente. Eso es una forma de decirle. Y además de eso tenemos también otras cosas que trabajo, que es el tema de chequeo antes de correr. Entonces un robot se prende, inicia, y antes de empezar a hacer lo que tiene que hacer, tiene que chequear: tengo todos estos sensores, estoy conectado a la red, puedo comunicarme con tal cosa. Y una vez que pasan todos esos checks, ahí recién empieza a moverse el robot. Y bueno, eso también es otra parte en la que yo me estoy metido. ¿Qué otras, ahora vamos a hablar así más a nivel, vamos a decir futuro, qué otras áreas de la robótica te interesaría trabajar en el futuro? En el futuro. ¿O qué te parece interesante que está viniendo, por ejemplo, los autos El tema autos autónomos me interesa, siempre me interesó mucho. Es súper interesante y es algo que cada vez más se está implementando y cada vez están haciéndose más autónomos. Van subiendo de nivel. Esa es una parte súper interesante. Todo lo que tenga que ver con drones, aunque es súper difícil la implementación práctica por todos los riesgos que tienen, debería haber alguna forma eventualmente de implementar eso. Yo conocí una empresa que estaba basada en California, que lo que hacía era convertía autos normales, tradicionales, a autos inteligentes. Tenían ellos su nivel de compatibilidad, te decían cuáles marcas y modelos de autos vos le podías instalar un equipo, que básicamente era una cámara. Y lo que entiendo que hacía esta empresa es como una especie de velocidad crucero en ruta. Entonces vos podés no manejar el volante mientras que estás en ruta, por ejemplo, ¿verdad? Claro, que es similar a lo que hacen los Tesla, que detectan las líneas de la calle, o sea, usan eso entre otras cosas para activar su O sea, no termina siendo un auto autónomo todavía, pero sí da vamos a decir, al conductor esa facilidad de no estar en el volante cuando está en ruta, por ejemplo. Sí. Eso es súper interesante, y el tema de comunicación entre autos, por ejemplo. Una vez que lleguemos a ese punto de estandarización de alguna forma en la que los autos puedan hablar entre ellos, va a mejorar muchísimo el tema de la automatización, de la autonomía de los autos también, porque pueden hablar quién se va más rápido, quién se va más lento, entonces regular la velocidad acorde a eso y no tener que estar dependiendo de la reacción del humano que está manejando y cosas por el estilo, que son súper interesantes, que se vienen en un futuro medio cercano. Buenísimo. Bueno, y por último te quería preguntar, ¿verdad?, con relación a por qué estudiaría una persona, un estudiante, la carrera de mecatrónica, ¿verdad? Y cuál es la importancia de esa carrera específicamente que vos le ves. ¿Qué le diría a una persona que tiene 17 años y está a punto de elegir su carrera entre informática o electrónica? Es difícil. En un mundo perfecto tendríamos algo en el medio. Y sería como en Computer Science en Estados Unidos o en otros países, donde tenés una mezcla mucho más homogénea de las dos.
partes. Entonces yo le diría, si existe eso, traten de seguir eso si les interesa mucho el hardware. Hay gente que ya sabe que le gusta el software y andate informática tranquilamente. Mecatrónica no está todavía tanto en el medio de lo que me gustaría, pero hay materia interesante y hay proyectos interesantes haciéndose también. Y por lo menos en mi época yo tuve la ventaja de que éramos pocos alumnos todavía, entonces eso hacía que tengas un contacto más directo con los profesores y es como que, profe, nosotros estamos haciendo estas cosas que son más, que son más allá de lo que tu materia enseña. Danos tiempo para hacer esto, dale, tranquilo. Entonces teníamos esa ventaja, ahora no, creo que ya no es más tan así. Por eso yo no sé si recomendarle a alguien que siga mecatrónica en sí. Me parece súper interesante porque hay un poco más de robótica, si es que te interesa un poco más por ese lado que la electrónica pura, vamos a decirle, o telecomunicaciones o control industrial. Pero sí, me encantaría a mí que hubiese una carrera de Computer Science en Paraguay, que sea más mezcla de los dos. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Gary, por haber participado en este nuevo capítulo de Girocast. Antes que nada, quería invitar a las personas que nos están escuchando a que puedan suscribirse a nuestros canales de Google y Apple Podcast. También estamos en Spotify y bueno, también estamos en YouTube con los videos. Queremos comentarles que Girolabs es una empresa de desarrollo de software, nos dedicamos más al desarrollo de tecnología web y aplicaciones móviles. Y que pueden dar un vistazo a nuestra página web y que puedan también leer los artículos de blogs que solemos escribir relacionados a tecnología, a innovación y además. Muchísimas gracias, Gary, por haber aceptado la invitación y un gusto tenerte de nuevo hablando y compartiendo esto, ¿verdad? Ya tuvimos un montón de talleres, o sea, ahora estamos recordando los talleres que hicimos con Rodi, ¿verdad? Y demás. No llegamos a comentarlo de Aire Libre, pero bueno, no sé si quieres decir algo más ahí. Bueno, rápidamente, bueno, Aire Libre es un proyecto en el que estoy también un poco metido. Es un proyecto comunitario de medición de la calidad del aire. Pueden entrar a airelib.re o buscan en Twitter, estamos como Cuan de Aire, donde publicamos mediciones cada hora, cada 2 horas de la calidad del aire en distintos puntos. Tenemos 20, 30 sensores ahora mismo activos. Y pueden unirse también, es algo comunitario, cada uno puede comprar su sensor, armar y poner para medir la calidad del aire en su casa y compartir eso con el resto de la comunidad. Excelente proyecto, por sobre todo que ahora hay tantos incendios, tanta mala calidad de aire, por sobre todo cuando te vas a trotar a la costanera y demás. Yo creo que es un proyecto electrónico comunitario excelente. Bueno, muchísimas gracias, Gary, por venir y nos vemos seguramente pronto. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y estamos en contacto. Chao, chao.